la parte central que vamos a considerar el día de hoy es el gran mandamiento que se encuentra entre los versículos 34 y 40. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver cómo es que Jesús enseñaba, cuándo enseñaba y en qué condiciones enseñaba. Si nosotros leemos el contexto, vamos un poquito atrás, siempre voy un poquito atrás, a veces voy un poquito adelante de la escritura que se está considerando, vamos a ver que Jesús enseñaba cómo se debe o qué es lo que se entiende por la ley de Moisés. Por ejemplo, en versículo 22, el pasaje que fue tocado por nuestra hermana Alcalá, el domingo pasado creo, hablando de cuando le preguntaron acerca de a Jesús acerca de si debían pagar impuestos al gobierno. Y esta fue una pregunta para hacerlo caer en trampa a Jesús, porque si Jesús decía se debe dar impuestos al gobierno, pues todos los judíos no iban a estar de acuerdo. Si decía no se debe dar impuestos al gobierno, entonces se echaba de enemigo a los romanos. Pero Jesús no se andaba cuidando a quién se iba a echar encima al decir algo. Jesús simplemente respondió: sí debemos pagar impuestos al gobierno, pero debemos dar a Dios lo que es de Dios. De esas preguntas en las que trataban de pescar a Jesús en algo para castigarlo y mandarlo a la cruz, Jesús enseñaba algo importante para nosotros aprender. De la misma manera, cuando a Jesús le preguntaron acerca de la resurrección, los saduceos de Sadduceos, y eso está entre versículos 23 y 33, cuando le preguntaron a Jesús acerca de la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección, pero la resurrección de los muertos, que un día los familiares suyos que murieron en Cristo Jesús serán levantados para ir a la presencia de Dios con los que estemos, si es que estamos vivos, a la presencia de Dios. La resurrección de los muertos es una verdad central en la Escritura. No es un cuento de hadas, sino una verdad central. Entonces, los saduceos que no creían en la resurrección le preguntaron a Jesús, le contaron una historia para después hacerle una pregunta a ver si él caía. Y no voy a entrar en detalles nada más porque voy de pasado, ¿no? Pero simplemente le preguntan: mira maestro, conocemos una historia. Esa historia habla de una señora a quien se le murió el marido, que entonces, de acuerdo a la ley, cuando a este señor se muere y la esposa vive, entonces el hermano del fallecido necesita quedarse con su esposa. Y así sucedió. Pero sucede que también el hermano fallece. Entonces la señora, la esposa de los que habían fallecido, entonces pasa a manos del siguiente hermano, y así murieron los 7 hermanos. Entonces le dijeron: pues nosotros te queremos preguntar algo, Jesús. ¿De quién va a ser esposa él en la resurrección de los muertos? Y Jesús les dice, una de las cosas que les dice que nos llama la atención, y eso lo primero debemos aprender, es: ustedes son ignorantes de lo que dicen las Escrituras. Les dijo a personas que estaban calificadas para interpretar la ley, les dijo ignorantes. Ustedes no saben lo que dicen las Escrituras, porque una cosa es
leerlo, memorizarlo, y eso es muy diferente entenderlo. Ellos sabían las escrituras, memorizaban las escrituras, pero no sabían interpretar las escrituras. Entonces Jesús les dice: ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y les dice: ¿no saben que cuando en la resurrección todos los que resuciten en el tiempo que tienen que resucitar y vayan a la presencia de Dios, dice, no van a resucitar para procrearse? No va a haber esposas ni esposos allí en la gloria. Simplemente vamos a ser como los ángeles que están en el cielo. Eso es lo que le dijo Jesús. Jesús aceptó que hay resurrección y enseñó una verdad importante de que no va a haber casamientos cuando vayamos a la gloria de Dios. Vamos a ser como los ángeles. Los ángeles no tienen hijos entre ellos. Esa es una verdad que Jesús enseñó. Después me voy a adelantar al pasaje que vamos a leer ahorita, que vamos a tratar, en el versículo 41 en adelante de ese capítulo 22. Jesús entonces, después de que ya tiene rato que le están preguntando, haciendo preguntas a Jesús, a ver si puede caer. Entonces Jesús les pregunta a ellos: díganme ustedes, el Mesías, o sea, el Cristo, ¿de quién es hijo? Y entonces ellos respondieron: es hijo de David, por la descendencia, ¿verdad? De Abraham, luego Isaac, luego Jacob, más adelante viene David, y todo ese linaje hasta donde llega el Mesías. Entonces le preguntaron: ¿de quién es hijo el Mesías? Y ellos dijeron: de David. Entonces Jesús les dice: ¿cómo es pues que el mismo David le dice al Mesías Señor? ¿Cómo le dice al Señor si Él es su hijo? Si David le llama Señor, ¿cómo Él es hijo de David? Y nadie pudo responder esa pregunta, ni Jesús les dio una respuesta. Pero tenemos la bendición de que tenemos la revelación escrita de todo lo que se dijo, y usted y yo no sabemos que Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Que Jesús es hijo de David, pero Jesús es el Cristo, el Mesías, y es Dios. De otra manera, no se hubieran enojado los fariseos y los saduceos cuando le dijeron: tú mismo te haces llamar a ti mismo Dios. Porque esa es una verdad central en la Escritura. Siempre Jesús, cuando responde a las preguntas para hacerlo caer, Jesús nos enseña a nosotros algo. ¿Qué manera de enseñar? ¿Verdad? ¿Qué manera de enseñar? Y hago un paréntesis aquí, porque cuando usted enseña a sus hijos, a su hija, a veces en pláticas usted puede decirle a sus hijos, sus hijas, una verdad. ¿Ya? Están hablando de juguetes, ¿qué puedo yo enseñarle? ¿Qué es la Escritura? ¿Cómo yo puedo ilustrar a mi hijo, a mi hija, a ese pariente? ¿Cómo yo le puedo ilustrar por medio de nuestra plática cotidiana? ¿Cómo yo le puedo mostrar la verdad de Dios? Pero para eso necesitamos leer y entender la Escritura. No nos vaya a pasar lo que Jesús le dijo a estos hombres, ¿verdad? Ustedes no entienden las Escrituras, y ellos habían estudiado las Escrituras desde pequeños. ¿Ya? Que podemos leer mucho la Biblia, podemos saber de memoria muchos versículos, pero si no estudiamos, no entendemos la Escritura. Entonces, ahora sí, vamos al gran mandamiento. Dice otra vez que uno de los fariseos, oyendo que Jesús había hecho callar a uno de los saduceos con la pregunta de la resurrección, uno de ellos le preguntó a Jesús y le dice: Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es decir, Jesús, dinos cuál es el mandamiento más grande de todos. ¿Qué es lo más importante en la ley? What is more important in the law of Moses? ¿Qué es lo más importante?
Entonces Jesús inmediatamente respondió. Y ustedes ya lo saben, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No lo puso junto. Dice, el más grande de la ley: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa si reunimos todo esto? Hermanos, cuando yo escucho este mandamiento, es un reto para mí. Es un reto para mí. Porque aquí me está diciendo que Dios no es Dios de los domingos solamente. Dios no es Dios de cuando es tiempo de iglesia. Dios es Dios de mi vida todos los días. Y Él merece toda mi devoción, toda mi adoración. Mi mente, mi pensamiento, estar pensando en Él constantemente. Ese es el primero. Y Jesús especifica, este es el primero y grande mandamiento. Y luego dice, el segundo es semejante al primero. El segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanas y hermanos, si toda la cristiandad pusiera atención a lo que dijo Jesús aquí, no hubiera tantos grupos religiosos. Porque lo más importante es esto. No hubiera tantos grupos religiosos que enfatizan el sábado, que enfatizan la profecía, iglesia de la profecía, iglesia del sábado, iglesia de los santos de los últimos días, iglesia de la mera espiritual, de las más espirituales, de todo el mundo, de las más espirituales, iglesia del domingo, iglesia del lunes. No hubiera tantos grupos. Porque esto es lo más importante. De esto se desprende toda la ley y los profetas. De esto. Y es una de las cosas que todos los pastores que han pasado por aquí, estoy seguro, nos han enseñado. Amén. Bien. Ahorita, déjame todavía estar pasando por una situación, razón por la cual nosotros queremos desafiliarnos, pero hay algo muy importante de la iglesia metodista y que vamos a seguirlo haciendo. El amor es lo más importante de todo. Amén. Amén. Es lo más importante. La cosa es si lo vivimos. Realmente amo al Señor con todo mi corazón. Realmente amo a mi prójimo, o solamente me interesan los míos, o solamente me interesa mi iglesia, o solamente me interesa mi gente, o solamente me interesa mi raza, o solamente me interesa mi país. Hay un hermano que yo lo estimo mucho, tiene un tremendo ministerio. Y todos tenemos hermanos nuestros. Decimos en español, todos tienen escuela que nos pisen. ¿Ha escuchado esa? ¿Sí? ¿Sí? Marisa, ¿ha escuchado esa? ¿No? It means all of us have our shortcomings, nuestras faltas, Todos tenemos nuestras cola que nos pisan, decimos en español. Y este hermano es muy querido. Pero estamos hablando acerca de la situación que está ahorita con Israel y los palestinos. Y me comenta, debemos estar unidos ahí, debemos apoyar a Israel. Amén, debemos apoyar a Israel, porque Israel pues, es el pueblo escogido de Dios. Ya
lo sabemos, ¿verdad? ¿Okay? Y luego dice, ¿se acuerda, hermano, que en el Antiguo Testamento Dios le dice a los judíos, ve a tal y tal y tal nación y acaba con todos? Disculpe la comparación, pero así como cuando viene el fumigador, ¿verdad?, y echa spray en la casa, se mueren todos los cucarachos, incluyendo los baby roaches, ¿verdad? Todos. No va a perdonar este roach que se ve más bonito que el otro. Pues algo así me dice. ¿Se acuerda, hermano, que el Señor? Sí. Yo creo que a lo mejor eso es lo que Dios quiere que los judíos hagan con los palestinos. Y hermanos, pues yo me quedé con los ojos cuadrados. Es cierto que en el Antiguo Testamento Jesús manda a los judíos a exterminar naciones enteras. Dices, hermanos, tenemos que ser humildes y decir, yo no sé por qué Jesús lo permitió. We need to be humble. No vamos a defender la Biblia, que es que Jesús lo dijo porque en ese momento él y aquello. No, Jesús se los dijo. Y a veces tenemos que enfrentar la verdad, ¿verdad?, de frente, dice. Con los cuernos, ¿cómo dicen? Agarrar al toro por los cuernos. Grabbing the bull by the horns, right? Es cierto. Pero hermanos, nosotros no somos judíos, somos cristianos. ¿Ven? Nosotros no somos judíos ni descendemos de los judíos, y Dios les dijo a los judíos algo y ellos lo hicieron. Pero Jesús, cuando vino al mundo a enseñar a la gente, Dios no vino a decirnos sean como los judíos y obedezcan las cosas que los judíos obedecieron. Jesús nos dice, sigan el mandamiento más grande de la ley. ¿Y cuál es? Ya lo dijimos. Sigan ese mandamiento. No sabemos por qué, pero eso de que ojalá que Dios envíe a los judíos a exterminar a todos los palestinos, a bebés, a mujeres, a hombres. Muchos de ellos no tienen la culpa de que hayan grupos extremistas. Muchos de ellos no tienen la culpa. Ellos simplemente quieren vivir sus vidas en paz, así como usted y yo queremos vivir nuestras vidas en paz con nuestras familias. Y ellos también pueden escuchar de Jesús. Por eso les digo, hermanos, hay tantas cosas que se dicen y tantas cosas tan garrafales fuera del amor de Cristo, porque no toman en cuenta lo que Jesús realmente está diciendo aquí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y alguien le dijo, ¿y cuál es mi prójimo? A ver, ¿quién? Pues todos. Todos. No nada más la gente de Harlingen. O mis paisanos acá de US. Todos son mis prójimos. Y todos deben ser recibidores del amor de Dios. ¿Amén? Amén. Y entonces, allá en Marcos 12:34, menciona la misma situación que está diciendo Jesús acerca de que le preguntan cuál es el mandamiento más grande. Y entonces en Marcos, Jesús, en Marcos le añade, eso está en Marcos 12:34, si quieren buscarlo en su Biblia. Ahí Jesús le añade, o Marcos añade una cosa más que dijo Jesús. Le dice, el mandamiento más grande es este: el Señor es uno solo es. Y luego dice,
Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el intérprete de la ley responde, Señor, tienes mucha razón en decir que el Señor es uno, es una verdad principal, el Señor es uno, no son cuáles dioses, es uno. Amarás a Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Y eso, le dijo el fariseo, es más importante que todos los sacrificios. Y esta es la primera y única vez en que Jesús está de acuerdo con lo que dice un fariseo, un religioso de la ley. Y entonces él le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. Porque pues una cosa es aceptarlo y otra cosa es hacerlo. Pero no estaba muy lejos del reino de Dios. Y Jesús se admiró de su respuesta y sus palabras tan sabias de este intérprete de la ley. Hermanos, a veces necesitamos volver a leer cuál es el mandamiento más grande y pensarlo y meditarlo y aplicarlo en todo lo que hacemos, en nuestras relaciones con la gente y en nuestra interpretación de lo que está pasando en nuestro mundo. Por ejemplo, lo que está pasando en la Franja de Gaza, lo que está pasando, hubo un terremoto allá en Irán, creo, ¿verdad? Nadie dijo nada, que se mueran. No me interesa, acabo que no son judíos, acabo que no es US. Dios necesita nuestras oraciones también. Vivamos lo que dice la Escritura. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor.